En general, nuestras enzimas digestivas pueden degradar las proteínas en piezas más pequeñas llamadas péptidos. Esto con el fin de ser asimiladas cada uno de sus componentes. Sin embargo, existe una extraña proteína que nuestras enzimas no pueden degradar. Acompáñame a ver cuál es. El gluten es una proteína que se encuentra presente en cereales como el trigo y sus derivados, y confiere a la harina propiedades únicas que le permiten crear masas elásticas y muy extendibles. Esas características las veremos con más detalle después, pero primero algunos antecedentes históricos. 100.000 años después de la glaciación, hace aproximadamente unos 100.000 años, se dio un gran torrencial de lluvias en diversas partes del planeta, que dio origen a la formación de ríos, lagos y lagunas en diversas partes del mundo, como la Ciudad de México, a mis espaldas. Esto propició prácticas humanas como la agrícola. Piensa que la agricultura se inició en el sudoeste de Asia, en el gran creciente fértil, regiones donde se ubican el suroeste de Irak, Turquía, Palestina y Pakistán. Esta región dio origen principalmente al trigo y la cebada, además de una gran variedad de cereales. Estos dos siguen utilizándose a la fecha como uno de los principales componentes de diversos alimentos, principalmente la harina. Solo una pequeña área de esta región del sudoeste de Asia desarrolló el cultivo de cereales que contenían gluten, principalmente estos dos, la cebada y el trigo. Posteriormente, con la llegada de los españoles a diversos continentes, se estima que la diversificación de la panificación y en consecuencia el gluten en la mayoría de las regiones del mundo se dio con la incursión de la revolución industrial, ya que en esta etapa se dio la consolidación de nuevos métodos de panificación que se introdujeron a diversas partes del mundo, como lo fue América y África, ya que principalmente en estas regiones se daba solamente el cultivo y el consumo de papa, zanahoria y algunas otras leguminosas. El gran consumo de gluten está asociado en esta etapa de la revolución industrial gracias a la implementación del primer molino de vapor en el siglo XIX. De aquí se da el boom de la panificación y se empieza a crear pan en masa, como antes no se había hecho. Y también se empieza a introducir lo que es la proteína del gluten con más fuerza, ya que se da un nuevo tratamiento de la masa, que es la aireación de la misma, que consiste en introducir aire mediante el forcejeo o amasado de la masa. Con estas nuevas mejoras, como la introducción de la levadura de cerveza ya modificada o refinada, por así decirse, se da un mayor consumo de productos harineros en diversas regiones del mundo. Por lo que podemos decir que a partir de la revolución industrial es cuando se da la importancia, el surgimiento y el boom del gluten. Estructura y propiedades químicas. Para comprender la estructura del gluten, primero es necesario entender un poco cómo se forma una proteína en general. Primero hablemos de la estructura primaria, que es la más importante. Se trata del orden en el que los aminoácidos individuales se enlazan covalentemente. Aquí podemos ver dos aminoácidos con su cadena R cada uno. Uno de los oxígenos del carbono alfa se va a enlazar a dos de los hidrógenos del grupo amino. De esta manera. Debido a esta interacción se libera agua, por lo que el carbono y el nitrógeno van a formar un enlace después, a lo que llamamos enlace peptídico. Es así como puede formarse la estructura primaria de una proteína, varios aminoácidos enlazados de esta manera. Ahora bien, entendido esto, podemos comenzar a hablar de la estructura del gluten, que está formada por dos proteínas principales, la gliadina y la glutenina. Hablemos de cada una de ellas por separado, comenzando por la gliadina.
Las gliadinas son proteínas monoméricas que se clasifican en grupos, alfa y beta gliadinas y omega gliadinas. En el caso de las omega gliadinas, su composición está formada por glutamina, prolina y fenilalanina, que se estabilizan mediante interacciones hidrofóbicas debido a que no pueden formar puentes disulfuro. Por otro lado, tenemos a las gliadinas alfa y beta. Estas son ricas en residuos de cisteína y metionina, y a diferencia de las omega gliadinas, pueden formar puentes disulfuro y puentes de hidrógeno intercaternarios. Ahora toca hablar del segundo componente del gluten, que son las gluteninas. Se trata de proteínas poliméricas, algunas de ellas formadas por hasta 20 subunidades. Son ricas en glutamina, cisteína y metionina, y a diferencia de las gliadinas, que solo son capaces de formar puentes disulfuro intercaternarios, estas pueden formar puentes disulfuro intra e intercaternarios. Ahora, para entender un poco mejor lo ya antes mencionado, tenemos aquí una molécula de gliadina, en donde es fácil identificar los aminoácidos como prolina y fenilalanina, componentes de los que se habló al inicio. Es hora de ver la estructura secundaria, por separado también. Tenemos por un lado a las gliadinas. Suelen formar una estructura alfa hélice. Y por otro lado, las gluteninas, que son capaces de formar giros beta. Debido a las características ya mencionadas, podemos decir que entonces las gliadinas tienen la propiedad de ser bastante extendibles, y las gluteninas, por sus giros y su estructura polimérica, resulta una molécula de mucha elasticidad. Es así como finalmente se puede formar el gluten. Glutenina, nuestra proteína elástica, más gliadina, encargada de la extensibilidad, aplicando un poco de energía y un poco de agua. Les presento al gluten. Aplicación en la industria. Cada grano de trigo está conformado por almidón de 65 a 75%, de agua de 10 a 15% y de proteínas de igual manera de 10 a 15%. El resto está formado por fibras, minerales y lípidos. De las proteínas, el 85% es gluten. El gluten es utilizado en industrias alimentarias. Las más comunes son las panificadoras. Las proteínas de la harina de trigo, específicamente las del gluten, le confieren a la masa una funcionalidad única que la diferencia del resto de las harinas de otros cereales. La masa de la harina de trigo se comporta como un fluido viscoelástico. Esta propiedad hace que la masa sea elástica y extensible, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El gluten en la panificación se usa como mejorador natural y para incrementar la fuerza de la harina. También es usado en la fabricación de pastas y embutidos. El gluten en nuestro cuerpo. En este apartado veremos algunas repercusiones que puede tener el consumo de gluten en el cuerpo humano. En general, nuestras enzimas digestivas pueden degradar las proteínas en piezas más pequeñas llamadas péptidos. Estas con el fin de asimilar los componentes de las proteínas uno a uno. Como sabemos, los intestinos humanos son incapaces de degradar al gluten, aunque muchas personas pueden eliminarlo de forma segura. Sin embargo, no pueden asimilarlo completamente. El cuerpo puede percibir al gluten como un potencial enemigo, actuando como si se tratara de una bacteria peligrosa y generando así una respuesta inflamatoria. El gluten aumenta nuestro apetito, es decir, nos hace comer más de lo que necesitamos, produciendo así efectos metabólicos que favorecen al sobrepeso y obesidad. En biotecnología se está hablando de producir un nuevo trigo sin gluten, esto con la finalidad de las personas que son celíacas o intolerantes al gluten. Pero la manipulación genética del trigo ha generado enfermedades imprevistas, por lo cual se está buscando la manera de revertir el proceso. Algunas personas creen que la manipulación de los alimentos no es correcta, ya que a veces genera
más problemas de los que ya se tienen. En conclusión, podemos decir que el gluten es sin duda una proteína única y bastante funcional hasta cierto punto, pues también vimos que llega a ser perjudicial para la salud humana.